Así que vamos a hablar con un maestro. Tenemos el placer, el orgullo de tener en cabina al doctor Alberto Retamoso. Él es el jefe de la unidad de posgrado en Derecho de la Universidad de San Marcos. Es un catedrático de toda la vida. Es un hombre que hace escuela, hace docencia y ha tenido la gentileza de acompañarnos nuevamente. Doctor Retamoso, un gusto tenerlo nuevamente en La Voz del Consumidor. Buenos días, un gusto. ¿Cómo estás? Bueno. Acá, para conversar sobre el tema que se plantea. Y el tema que le hemos planteado al doctor es un tema que está muy vigente. La ética en la contratación, la ética en la contratación con las empresas, la ética en la contratación con el Estado. Ese valor que si existiera, no estaríamos viendo todo este desfile de corrupción y podredumbre que estamos mirando todos los días. Ética, ese es el tema que vamos a abordar hoy día. ¿Usted cree, doctor Retamoso, que la ética es... Empecemos definiendo qué es ética. O sea, en su opinión, ¿qué cosa es la ética? ¿Cómo se manifiesta en la práctica la ética? El tema ético tiene que ver con la moral. Claro. Y la moral tiene que ver con un aspecto interno. ¿No? Y la moral tiene que ver con un aspecto interno, es decir, con mi subjetividad. Son los valores que yo tengo, la forma en que entiendo la vida, la forma en relacionarme con otros, con mis pares y con los ajenos, ¿ya? Porque no todas las organizaciones familiares están consolidadas de la misma forma. Y más hoy en día, ¿no? Hay más divorcios, más parejas que claro, no se casan. Pero además tenemos el acceso al mundo, es una ventana al universo que se logra a través de prender la computadora y entrar a internet. O a tu telefonito. Claro. Estás caminando en la calle y estás accediendo a información que de repente no es la más adecuada. Solamente un ejemplo, ¿no? Esta generación tiene acceso a mucha información buena en internet, pero también a información no adecuada, por ejemplo la pornografía. Entonces hoy en día un niño de 10 años, si no está controlado en su casa, entra a la computadora y puede entrar a ver páginas pornográficas que le van a salir y eso va deteriorando los valores de la persona. Entonces pongo este ejemplo para que vean lo extremo que es. Por eso, y no se hace una campaña, por ejemplo, para regular el acceso a determinadas páginas en la web para los menores. Se supone que en las cabinas de internet hay sistemas de bloqueo, claro, supone. Claro, pero eso es relativo, ¿no? Eso y lo que es la relación familiar, ¿no? Pongo este ejemplo de la pornografía porque como él hay mucho. Uno pone sicariato y le va a salir como mata, qué hace, claro, o como roba. Exacto. Y le va a salir toda la información. Un manual. Es un manual. Entonces, esa información mala que está en la red, pero también hay información buena, como aprender idiomas, escuchar buena música, tener acceso a literatura, tener acceso a información periodística, estar informado del mundo. Es lo bueno. Pero digamos, la ética está ligada a valores, a principios, ¿no? Exacto. Pero esos también pueden variar conforme pasa el tiempo, porque de repente lo que hoy día consideramos tolerable, hace 50 años no era, o hace 20 años no era admisible, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que estos son valores que van cambiando a medida que las sociedades van evolucionando. La Edad Media tenía, sus propios valores que seguramente si hubiera un cura o alguna persona de la Edad Media en estos tiempos nos mandaría a todos al infierno. A la Santa Inquisición. A la Santa Inquisición por la conducta que tenemos. Claro, ¿cómo se podía crear la Santa Inquisición, tolerar la Santa Inquisición, normalizar la Santa Inquisición, que es una cosa atroz? Claro, ¿no es lo cierto? que pasa es que tenía una explicación religiosa y que era aceptada por todos. La moral lo permitía. Así es. Entonces, esta moral hasta el siglo XVIII estuvo vinculada al derecho. Entonces, derecho y moral iban de la mano. Hasta que hay un filósofo alemán, Kant, dijo, no, moral es una cosa, es tu tema personal, derecho es otra. Okay. Entonces, cuando hablamos de la ética en el mundo jurídico, ya no se habla de la moral, sino que la ética cobra otra dimensión. Cuando hablamos de la ética en los contratos, por ejemplo, ya se habla de buena fe, con lo cual cambia la relación, ¿no? Y la buena fe contractual sí es un término jurídico y es un término amparado por el derecho, ¿ya? Entonces, lo que era un tema personal, cuando pasa al mundo de los otros, el mundo de los ajenos, el mundo donde no estamos, dice, no, acá se va a llamar buena fe. Y la buena fe contractual tiene que ver en la relación entre privados o en la relación con el Estado. Claro. Si uno lo ve desde el ámbito del consumo, la relación es mucho más interesante. Porque yo venía pensando respecto a esta entrevista hace unos días, al llegar,
yo decía, ¿qué ha pasado en el mundo con el consumidor? ¿No? Voy a poner el siguiente caso. Por ejemplo, en el siglo XIX, durante la Revolución Industrial y las 3/4 partes del siglo XX, más o menos hasta la década del 70, ¿ya? A la gente se le preguntaba, a la gente que hacía política se le preguntaba, oye, ¿cuál es el sujeto histórico del cambio social? Y le decían, es el proletariado. ¿Por qué? Porque el proletariado tiene que cambiar la sociedad. ¿Correcto? Entonces, y eso respondía a ese tipo de sociedad, una sociedad industrial. Pero a partir de la década del 70, el mundo cambia y cambia aceleradamente. De los 60 estaba cambiando aceleradamente, ¿ya? Y se convierte en un mundo de servicios. Más que en un mundo industrial, se convierte en un mundo de servicios. Y en el mundo de servicios surge un nuevo actor, que es el consumidor. Entonces, el sujeto histórico empieza a cambiar. El sujeto histórico del cambio social ya no Deja de es... ser el trabajador. Así es, para ser el consumidor, porque el trabajador también es un consumidor, ¿no? Y ese consumidor se vincula a otro concepto, ciudadanía. Por lo tanto, el consumidor y el ciudadano es el mismo sujeto que va a convertirse en agente de cambio, creo yo, en el presente y en el futuro. Por eso, en un contrato privado, nosotros demandamos una buena atención. Buena atención cuando vamos a un restaurante, es un tema de consumidor, cuando tenemos un problema de un servicio telefónico o cuando estamos en una actividad privada. Y cuando estamos en el tema estatal, en el fondo lo que pasa acá es lo siguiente: si el Estado peruano contrata con alguna empresa, no voy a poner nombres, con alguna empresa, no es para servir a esta empresa. No es que el Estado contrata para que esta empresa se beneficie. Está bien, esta empresa debe ganar, pero el fin del Estado al contratar a esa empresa es atender al ciudadano, es atender a la población, es atender a la gente. Y desde esa perspectiva, todos nosotros nos volvemos consumidores de los servicios que nos presta el Estado. Somos usuarios cautivos del Así Estado. es. O Entonces, sea, no hay otra entidad que nos preste esos servicios. Él tiene el monopolio de un montón de servicios. Para comenzar, el Estado es titular del servicio educativo, de todos los servicios. Lo que pasa es que vía una ficción Que se llama concesión, no hace que un tercero brinde el servicio en reemplazo de él, pero el titular sigue siendo el Estado. Por ejemplo, hay un montón de escuelas privadas, es cierto, pero el titular de la educación, del servicio educativo, es el Estado. en las empresas de telecomunicaciones. El titular del servicio de comunicaciones es el Estado. El titular del servicio de transporte público es el Estado. Todo lo que sea servicio, el titular es el Estado. Pero como el Estado no tiene capacidad para atender todos los requerimientos de la población, lo que le dice, hágalo usted. Al privado. Ese es al privado. Y el privado va a brindar ese servicio en sustitución del Estado. Y el Estado le dice, yo te pongo determinadas reglas. Y ahí vienen los famosos organismos supervisores y reguladores, ¿no? Y el Estado, cuando le dice a alguien, quiero construir un hospital y contrata a determinada empresa, no lo hace para beneficiar a la empresa. Insisto, está bien que la empresa tenga su utilidad a buena hora. ¿Ya? El tema es que ese hospital tiene que estar bien hecho, porque ahí se van a atender la gente, la población, el que tiene y el que no tiene. Por eso se dice que el Estado tiene como finalidad atender el interés común o el interés general. Bueno, la Constitución lo dice, ¿no? Claro, el fin supremo del Estado es la persona humana. Así es. Y ¿correcto? eso somos todos. Y eso somos todos. El que tiene y el que no tiene, el pobre y el rico. Así es. ¿Por El qué? gordo y el flaco, el alto Claro, y el bajo, el varón y la mujer. Imagínese usted, Dios no quiera, está viniendo por la Panamericana Sur una fiesta de estos en una de estas casas o bulevares exclusivos y ocurre un accidente a mitad de la Panamericana en el kilómetro tanto. Ahí no está la clínica privada, no hay nada, por lo tanto van a ir a la posta médica más próxima. Y la posta médica más próxima es del Estado. Y si el Estado no tiene un médico ahí, no tiene enfermera, no tiene instrumentos quirúrgicos para una atención de emergencia, esa persona va a terminar mal. Por lo tanto, teniendo mucho dinero, al final no le sirvió porque su dinero no le alcanzó para llegar a la clínica privada donde seguramente estaba asegurado. Iba a tener 5 médicos a dedicación exclusiva. No, tenía que ir a un Arenal
con una posta médica donde le iba a atender quizás una enfermera que si no estaba capacitada no lo pudo atender bien y la persona terminó mal. Son las 9:28, vamos a hacer una pausa y regresamos. La medianoche no es el fin de una jornada, es el inicio de un gran día. Y nosotros lo recibimos con buena música y los mejores consejos. Vivir feliz es la mejor forma de vivir más. Abierto las 24 horas con Solange. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. De lunes a viernes a la medianoche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Por Nacional FM. En San Marcos no solo somos 20 facultades, 66 carreras, la mejor infraestructura, los mejores docentes. También somos la primera universidad de América, los peruanos más ilustres y ahora sede de los Juegos Panamericanos 2019. En San Marcos somos la historia, pero sobre todo somos un sentimiento, una pasión. San Marcos, la universidad de todos los peruanos. Por algo somos la primera, la más grande. Examen de admisión 9 y 10 de marzo. Inscripciones hasta el 28 de febrero. Informes en www.admisión.unmsm.edu.pe. Nacional cumple 82 años. Somos Radio Nacional. Nacional. Nace cada día. Nosotros caminamos una calle. Chabuca, una veredita alegre. Nosotros vemos un puente. Chabuca, un poeta que la espera con su quieta madera cada tarde. Nosotros lo llamamos Perú. Chabuca, un bello durmiente. Perdón, ¿de qué parte es? ¿Toda? Toda. Déjame que te cuente, un tributo a la mirada única y el arte vivo de la gran compositora peruana Chabuca Granda. Chabuca siempre en nuestros corazones. Con la conducción de Teresa Fuller Granda. Domingos por la mañana, a las 11, por Nacional FM. La valse créole serait que ça, un tout petit comme ça, mignon dentelle de petit pas. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. 9:31. 9:31 en Nacional. Decenas de ómnibus interprovinciales continúan varados en la entrada de la ciudad de Arequipa debido al bloqueo de la vía que protagonizan transportistas de carga pesada. Tal situación empeora ante la falta de agua y alimentos para los pasajeros, entre los que hay niños y adultos mayores, sobre todo en el sector 48 de la variante de Uchumayo. Hilda Quispe, el informativo. Muy buenos días. Vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, al trámite de la plenaria inaugural del 10º Bore Ejecutivo que encabeza, por supuesto, el presidente de la República, Martín Vizcarra. Palabras entonces del presidente del Consejo de Ministros. Y el que habla, venimos de la fuente de las gobiernas regionales y conocemos de cerca los problemas que hay en cada uno de nuestros territorios. Y es justamente uno de los temas centrales es la falta de planificación y la falta de fondos previsibles. Entonces, en las palabras del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, él ha señalado que se está trabajando intensamente en el plan de la competitividad. En tanto, también en esta plenaria inaugural ha señalado el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Mesías Guevara, dijo que hay que cerrar la brecha en relación a la anemia. Planteó un trinomio en relación a la educación, salud y deportes. Sismos de 4,3 y 4,4 grados Richter fueron sentidos esta madrugada en las regiones de Pasco y Ucayali, respectivamente, informa el Instituto Geofísico del Perú. Equipos técnicos del Ministerio de Salud viajaron a la región Piura para verificar el nivel de vulnerabilidad y el estado de las instalaciones de los establecimientos de salud, así como el abastecimiento y logística respecto al almacenamiento de medicamentos. En las misas dominicales y de difuntos que se oficien en Chulucanas, capital de la provincia piurana de Morropón, se difundirán mensajes de prevención para que la población se sume a la lucha contra el dengue, la chikungunya y el Zika.
El 10º GORE ejecutivo se desarrolla en estos momentos en Lima con una agenda amplia en la que se abordarán la atención de las emergencias, la lucha contra la violencia de género y la promoción del desarrollo sostenible de la Amazonía. 9:33 en Nacional. Fueron las noticias de esta hora. Retornamos con más en 30 minutos. Enseguida continúa La Voz del Consumidor con el doctor Crisólogo Cáceres. En Tumbes, ciudad del eterno verano, escucha Nacional 99.7 FM. Con 34 minutos de la mañana, seguimos en La Voz del Consumidor, que es vuestra voz. Esta mañana conversamos con el doctor Alberto Retamoso, él es director del programa de posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el tema es la ética en la contratación privada, la ética en la contratación pública. Y durante la primera parte del programa él nos había estado explicando, había hecho un repaso histórico muy chiquitito, pero muy sustancioso, acerca de la evolución de la ética a lo largo de los siglos, ¿no? Y cómo comportamientos que eran admisibles en un momento determinado, ahora ya no lo son, ¿correcto? Y seguramente cosas que toleramos y que nos parecen normales hoy, dentro de 20 años no lo van a hacer. O sea, son cosas que van evolucionando. Pero hay algunas, mi querido doctor Retamoso, hay algunos valores y principios que no pasan de moda, que no es que cambian, ¿no? Por ejemplo, la lealtad, la veracidad, la honradez. Son principios que permanecen y que no importa los siglos que pasen o la cultura de que se trate. Son valores que son honrados. Exacto. Lo que pasa es que la lealtad, la honradez son no solamente aspectos consustanciales a la persona humana, sino también aspectos de la gestión pública y de la gestión privada. El problema es que cuando uno entra al ámbito de las relaciones políticas, te das cuenta que las lealtades son efímeras. Uh-huh. ¿No? Quien era leal ayer, mañana ya no lo va a hacer o pasado no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque entra otro elemento, los intereses, ¿no? Entonces empiezan a decir, yo soy leal porque me conviene, yo soy leal porque me conviene. Entonces, ¿eso qué está expresando? Una debilidad en la formación de la persona que es incapaz de sostener una posición de lealtad. Claro. Volvemos nuevamente a la solidez de la esfera interna en la persona, ¿no? Es como el ser humano tiene que consolidar antes de salir al mundo, donde se va a encontrar con relaciones complejas. Yo siempre pongo este ejemplo con los hijos, ¿no? Los padres nos esforzamos por darle el mundo encantado a los hijos. El mundo encantado es que todo está perfecto y todo te lo solucionamos. Pero cuando van a la vida real, papá ya no está, mamá ya no está. Por lo tanto, la solidez que tenga adentro en la casa, se le haya dado en la casa, va a permitirle afrontar mejor las complejidades de la relación con los otros, que tienen que ver no solamente con relaciones económicas, sino con relaciones de poder, con relaciones de pareja, y eso va haciendo que la gente vaya madurando, pero a la vez vaya madurando en base a los valores que tuvo. Si son débiles, sencillamente la lealtad, que es un valor permanente, se va a acabar y uno no va a entender. Por eso que en el Congreso uno ve, ¿no es cierto?, cómo la gente cambia de camiseta a cada rato. Y vemos que, por ejemplo, en las contrataciones, ahora pues estamos asistiendo a situaciones en las cuales se aprecia que algunos proveedores realizaron negocios con el Estado sin ética y violando los principios de la buena fe, lo cual es obvio, ¿no? ¿Y cuál ha sido el resultado? Una gran dosis de corrupción cuyos límites hasta ahora no alcanzamos a vislumbrar, pero también ha sido, ¿qué? Productos defectuosos para el consumidor. Tenemos a cada rato reportes y denuncias de vecinos que se quejan que las edificaciones que compraron, los departamentos que compraron tienen defectos, que se están rajando, que no tienen las medidas que se ofrecieron originalmente, que las características no responden a la realidad. Tenemos servicios que se prestan en condiciones deficientes en las carreteras, que igualito son concesionadas, el titular es el Estado, como decía usted, pero son concesionadas a particulares y no les dan ningún tipo de mantenimiento. Básicamente se están embolsillando la plata. Empresas que vienen acá para ganar concesiones y no traen plata, sino que nos sacan la plata a nosotros para hacer las obras a través del peaje. Entonces, ¿dónde queda ahí la ética en los negocios? ¿Dónde queda estos principios que usted está enarbolando de la buena fe, de la moral? No, ¿dónde queda todo esto? Claro. ¿Y a dónde nos conduce eso? ¿Qué es lo peor? Cuando uno veamos con el ámbito privado, si a alguien le ofrecen un departamento
cualquier persona, cualquier joven, le ofrecen un departamento, un edificio sumamente barato, ya tiene que dudar. ¿Por qué? Porque van a decir, oye, el vendedor, ¿no? Es decir, el constructor, si se lo ofrece sumamente barato. ¿Por qué? Porque si está muy barato es que tiene deficiencia de construcción o los acabados no son buenos, ¿no? Es imposible que alguien construya por debajo de su punto de equilibrio o venda por debajo de su punto de equilibrio, que es cuando deja de ganar y perder. No es cierto, es un mínimo. Sin embargo, uno dice, ¿qué tan barato? Sí, aprovecho la oportunidad. Van, compran y se dan cuenta que abren la puerta de la casa y se cae el marco. No es cierto que las paredes son de drywall de pésima calidad, o no hay closet, o los servicios higiénicos no están funcionando, o la electricidad. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Volver a gastar. Pero no debería ser así. No debería ser así. Sea, el negocio debería ser honorable por las dos partes, el vendedor y el comprador. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso funciona bien en la medida en que existe Estado. Y aquí, si existe un Estado que sanciona las malas prácticas comerciales, ¿no? Definitivamente no va a suceder. Y no van a caer compradores incautos, digamos. Entonces, el rol del Estado en la compra-venta entre privados es importante. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que garantizar que el vendedor que vende un mal producto o un mal servicio va a ser sancionado. Si no hay sanción, si hay impunidad, sencillamente va a seguir lo mismo. Y esto pasa por tener o fortalecer a organismos como Indecopi, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de servicios de Ocictel. Ahora, en el caso el tema de la educación es bien importante. Quiero hacerle dos preguntas antes de permitir que el público nos llame. La pregunta 1, en el tema de la educación, alguna vez yo escuché a un filósofo colombiano que decía que y usted siendo catedrático y profesor de toda una vida, se decía, a quien se tiene que revalorizar más que al catedrático universitario es al profesor de colegio, al que te va a dar las primeras letras y los primeros valores, los primeros principios. Ese es el que va a formar, porque a la universidad ya llegan personas adultas que ya tienen pues determinada forma de ver el mundo. Entonces, ese profesor de las primeras letras debería ser el fortalecido y el mejor tratado. ¿Usted concuerda con esa opinión? La educación inicial es esencial. Toda nuestra formación, todos nuestros recuerdos de infancia están vinculados justamente a la primaria, básicamente, ¿no? Entonces, tener buenos profesores, buenos educadores en los primeros niveles es fundamental para cualquier país. Pero parece que no ha pasado en el Perú por años, ¿no? Sí, lo que pasa es que se ha invertido la cosa. En realidad lo que ha pasado es, primero, el deterioro de la escuela pública, que alguna vez conversamos. Claro. ¿Ya? El grave deterioro de la escuela pública, el descuido del docente. El docente no solamente es pagarle, el docente no solamente puede pedir, oye, págame más, lo cual está bien, sino también es un tema del propio docente por quererse formar. No puede ser posible que tengamos docentes que crean que la formación se acaba solamente terminando la universidad o el instituto, la universidad o el instituto, sino que la formación de un docente es permanente. Cuando uno se dedica a la docencia, va a estudiar toda la vida. Es igual que el profesional. Quien decidió ser académico va a estudiar toda la vida. Eso de que estudio 5 años y ya no estudio, no existe. No existe. Porque la formación es permanente. Y para el docente es más aún. Porque no solamente se está formando él, sino que la responsabilidad que tiene es la de formar a otros. Y cuando se tiene la responsabilidad de formar a niños, si cuando trabaja con niños, claro, la responsabilidad es mucho mayor. El más valioso de una sociedad. Es mucho mayor, niños, porque está formando a la generación de relevo. Incluso hay países en los cuales se establece de que los profesionales tienen que ser certificados cada cantidad de años, ¿no? Dan unos exámenes y si no los aprueban, ya no pueden ejercer. Claro. Uno de los errores de la ley universitaria, por ejemplo, es que persistió en seguir dando títulos a nombre de la nación. En realidad el título debe ser a nombre de la universidad. Entonces, la universidad respalda al profesional que haga a veces un primer nivel. Y el segundo nivel son los exámenes de los colegios profesionales, a cargo de los colegios profesionales, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con los colegios profesionales? Que muchas veces se han convertido en la proyección del Centro Federado de las Universidades Públicas. ¿Ya? Entonces,
tener un buen perfil profesional, tener un buen perfil de docente de educación inicial y en todos los niveles va a permitirnos a nosotros como país tener mejores seres humanos, mejores peruanos. Ahora, en el Perú el sistema económico es la economía social de mercado. O sea, nos hablan todo el tiempo aquí el libre mercado, que dejemos que los proveedores hagan lo que quieran, sus negocios, y ya vemos cómo estamos. Pero no es el libre mercado el que rige acá según la Constitución. Hay un filósofo Hayek que hablaba del orden espontáneo. ¿Qué es eso? El orden espontáneo dice que las cosas se arreglan solas. ¿Ya? Las cosas se arreglan solas, ¿no? Entonces él decía, no, el Estado no debe intervenir porque las cosas se arreglan solas. ¿Ya? Cuando uno habla de economía, dentro de la economía liberal, hay una visión que es esta economía de mercado, que dice que el Estado no puede dejar de estar presente. Y hay otra que dice que el Estado tiene que retirarse. Totalmente. Totalmente. ¿Sabes que el Estado es un estorbo? Que la fuerza de la oferta y la demanda que el mercado lo regula todo, que la oferta y la demanda, y el que no está en condiciones de subsistir en este tipo de economía tiene que desaparecer. Lo cual le quita la humanidad a la economía. Lo que ha pasado es que el concepto de economía social de mercado ha sido olvidado, ¿ya? Porque es un concepto que viene de la socialdemocracia alemana. Después de la Segunda Guerra Mundial. Se necesitaba más solidaridad que nunca. Entonces, el Estado hace el rol de no solamente de fiscalizador, sino de garantizar que todos tengan calidad de vida y que todos ganen, lo cual está bien. Pero cuando entramos al otro modelo y nos dicen que el Estado es malo, que el Estado tiene que retirarse de la economía, que el Estado no debe estar fiscalizando, entonces terminamos en un escenario en el cual el fuerte termina destruyendo al débil. Y no es así. Quienes sostienen eso no han leído la Constitución, pues definitivamente. Si quieren que las cosas cambien y que el Estado desaparezca o que se reduzca su mínima expresión, tendrían que modificar la Constitución. Claro, y si la han leído no les interesa. Claro, ese es otro tema, ¿no? Ahora, el tema es que ya llegamos a los negocios en la actualidad y estamos viendo lo que está pasando porque no hay ética. Hay cosas que se ponen en el papel como el principio de la buena fe, pero en la práctica no se dan. Usted de repente alguna vez ha sido víctima de ello. Llámenos, cree al 330-8487 y al 0800-00071. ¿Usted cree que hay ética en los negocios actualmente? Esa es la pregunta bien sencillita. ¿Usted cree, amiguito, amiguita que me escucha, que en la actualidad hay ética en los negocios? ¿Hay buena fe en los negocios? ¿O usted cree que constantemente se están aprovechando los unos de los otros, particularmente del eslabón más débil de la cadena, que es el consumidor? ¿Qué cree usted? ¿Hay ética o no la hay? Esperamos sus llamadas, ya llegaron las llamadas, el doctor va a anotar cada llamada para responder puntualmente. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días también al doctor Alberto. Buenos días. Buenas tardes. Tu nombre, mamita, ¿cuál es tu nombre y de dónde llamas? Edith de Ayacucho, doctor. Le he puesto un WhatsApp. Le he puesto un WhatsApp. Me ha puesto un WhatsApp. Por favor. Ya. Pero quiero añadir a eso un testimonio. Hace 14 años renegué de Dios y de la religión. Fui apóstata, estando en la universidad. Entonces traté de formarme principios propios, que no era necesario Dios y solamente los valores y ya. Pero hace 4 años que busco a Dios de forma privada. No voy a ninguna iglesia, leo la Biblia. Y la verdad que me he dado cuenta de que la iglesia es el intermediario, así como en el comercio también hay intermediarios, y ese es el problema. Ahí surgen las atrocidades y todo el mal que hace. Entonces yo diría más bien lo que es conciencia de Krishna, que le busquemos a Dios de forma privada, sin ir a ninguna iglesia, pero de forma consciente, en la privacidad del hogar, porque eso es lo que nos falta. Por favor, doctor, lea el WhatsApp. Sí, no me ha llegado el WhatsApp, mi querida Edith, pero gracias por llamar. O sea, tú dices que hay que buscar la fe, el principio en uno mismo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice sobre eso el doctor. Tenemos más llamadas, Miguelito. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Ramos. Sobre la economía Ramos, ¿de dónde me llamas, Ramos? De la Oroya. De la Oroya, hija. ¿Cuál es? ¿Tú crees que hay ética o no hay ética en los negocios? Sobre la economía neoliberal del mercado que ha implantado Fujimori, ha sido la peor economía, una economía perversa que ha creado grandes monopolios y sus propias reglas para poder, por ejemplo, las compras, compra Perú, compra de ayuda humanitaria y otras compras que solamente han monopolizado y solamente han dado cabida a que las grandes corporaciones con precios ideales sobrevaluados vendan.
Entonces, esa economía no puede ser jamás conveniente para el pueblo. Correcto, muchísimas gracias por llamarnos, nos queda clarísimo, estás en contra de estos sistemas liberales, ¿no? Tú dices que esto conduce a los monopolios. Más llamadas, aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? Aló, ¿con quién hablo? Buenos días. José, buenos días, doctor. Le hablo a José de San Juan del Lurigancho. José de San Juan del Lurigancho, ¿crees que hay ética en los negocios o no? No, no hay ético, doctor. Mira, no hay ética. Como estamos viendo con lo de Odebrecht por ejemplo, ¿no? Estamos viendo ahí todo lo que se ha hecho. Aparte del problema que hubo acá en San Juan del Lurigancho. Por ejemplo. El alcalde avisó a Sedapaz que ya se estaba viendo un problema, sin embargo no le hicieron caso. Buen punto. Hay muchos problemas y no hay ética. Pues, ¿no? Gracias por llamarnos, clarísimo y con buenos ejemplos, José. Más llamadas, aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, Tania de los Olivos. Tania de los Olivos, ¿tú crees que hay ética en los negocios? Por supuesto que no. ¿Por qué lo dices? Porque realmente neoliberal, no respeta a las personas, simplemente el dinero. Por ejemplo, en Ancash, un pueblito de Santo Toribio, donde hay un rico maíz que se hace cancha, que es terciopelo, se llama el tipo de maíz. Ahora ya entró una minera, entonces están prefiriendo el dinero a comer a los alimentos. ¿Cómo es posible que se llenen el estómago? No se va a llenar de dinero. Correcto. Inclusive, doctor, ¿por qué no se incluye acá en nuestro país a nivel gobierno, a nivel empresa, la mentira? Correcto, gracias por llamarnos. Más llamadas, Miguelito. Una más y respondemos. El doctor pasa a responder porque el tiempo nos va a ganar. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, doctor. Sí, buenos días. Autótono. ¿Con quién hablo? Le está llamando José Pineo, como siempre, de Loreto. José, te escuchamos. ¿Tú crees que hay ética en los negocios? Sí, estrictamente. Sí, ¿tú crees que hay ética? Mira, con el doctor. Sí, te estamos escuchando. No hay ética. No hay ética. Correcto. No hay ética, dice nuestro amigo. Ok, la comunicación está un poco malita. Vamos a responder las preguntas, mi querido doctor Retamoso. Hemos hecho esta rápida encuesta y todos los oyentes consideran que no hay ética en los negocios y citan ejemplos clarísimos de los monopolios que se han formado, en los casos de los escándalos de Odebrecht, el aniego de San Juan del Lurigancho, que hasta ahora las consecuencias se siguen notando. En fin, ¿qué opina usted de esta visión pesimista que tienen los oyentes? Es justificada, me parece, ¿eh? Sí, mira, es preocupante. Es preocupante, ¿por qué? Porque la gente siempre tiene que tener una visión optimista de la vida. Cuando se tiene una visión pesimista, uno se levanta diciendo ¿cuándo se va a acabar esto? No puede ser. Pero cuando uno tiene la visión optimista de la vida, dice muy bien, hoy día tengo que hacer determinadas actividades. Yo creo que el tema de la ética, no es que todos los negocios no tengan ética. Yo creo que hay gente que es la que comete este tipo de delitos o deficiencias, las que terminan desnaturalizando una relación económica. Pero si estuviéramos en una sociedad en que no hubiera ética en todos los negocios, pues la cosa estaría muy mal y no habría país. Gracias a Dios, sí tenemos gente que trabaja bien. Se ha revalorizado la figura de los fiscales, de los jueces, últimamente, que también están siendo objeto toda la vida de cuestionamientos, ¿no? Los poderes públicos en general tienen pésima apreciación por parte de la ciudadanía. Ese es un buen punto, por ejemplo, para recuperar la fe en el país, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Tenemos un grupo de fiscales que no se la debe a nadie. Hay un grupo, si uno ve la edad de estos señores fiscales, deben de estar en 40 años, quizás un poco más. Ellos no han llegado con una tarjeta de recomendación al cargo, no han llegado porque alguien los puso, sino que han llegado terminando la universidad, postularon, dieron su examen, ganaron y se les pasó, pues. Y empezaron a hacer carrera. Empezaron a hacer carrera y no se la deben a nadie. Como no se la deben a nadie, trabajan como debe. Por eso es que uno dice, ¿y este tipo quién lo controla? ¿Quién coordina? No coordinan con nadie, coordinan con los principios que tienen y coordinan con la ley y con lo que corresponde. Y a buena hora que tengamos una generación de jueces y fiscales de estas características, que han llegado a los cargos sin debérsela a nadie. Y no estamos acostumbrados como sociedad a ver gente como esta, ¿no? Lo que pasa es que el Poder Judicial... Nos parece raro. Lo que pasa es que el Poder Judicial, la Fiscalía, el Poder Judicial siempre ha sido parte del clientelaje político.
habían partidos que lo primero que hacían era controlar el Poder Judicial o la Fiscalía justamente para obtener impunidad. Hoy en día se les ha pasado un grupo de gente que seguramente han ido a sus cursos de la Academia de la Magistratura, han postulado para ascender, han ido a sus cursos de capacitación, han hecho su posgrado y ahí lo tienen jugándoselas. Porque se las están jugando por el país. Están jugando su vida. Por el país, no solamente la de ellos. Entonces, a buena hora que tengamos una generación de este tipo de defensores de la ley, a buena hora que los tengamos, y también a buena hora de que se entienda que el tema de la relación comercial tiene que estar atravesada por la ética y corresponde al Estado, igual como, porque los fiscales son Estado, los jueces son Estado, son funcionarios públicos, corresponde al Estado hacerse fuerte, los organismos reguladores, ¿no? Los organismos sancionadores, que se cumplan con el pago de multas. Entonces, bueno, ese es el tema, ¿no? La impunidad. Claro. Muchos males se dan porque las sanciones son demasiado benevolentes o no hay sanción, finalmente, ¿no? Y con respecto a esta famosa economía de mercado, yo le quiero hacer una propuesta a quienes nos han llamado, que siempre la hago en clases. Miren, señores, el pavo que se come en Navidad es 90% importado. ¿De acuerdo? Ese pavo es 90% importado. A todos de repente le gusta y a todos le regalan un pavo en Navidad. ¿Por qué no hacemos lo siguiente y cambiamos las relaciones comerciales queriendo apoyar a los otros? Y empezamos a comer cuy en Navidad y carne de alpaca en Navidad. Y van a ver cómo el campesinado pobre, ¿ya? Y la gente que cría cuyes o la gente que cría alpaca... Porque no tenemos costumbre, pues. O sea, la gente no tiene costumbre, no tiene costumbre de comer alpaca. Tener una relación comercial ética, cambiemos los hábitos alimenticios. Nosotros lo podemos hacer. Sí, se pueden hacer muchos cambios. Finalmente nos queda un minuto de programa, unas palabras finales, cerrando la clase, mi querido doctor. Cerremos la clase. Yo creo que el mensaje debe ser la esperanza, ¿no? O sea, siempre se puede cambiar. Nosotros podemos lograr el cambio si cambiamos primero nosotros, ¿no? No esperemos que la sociedad cambie si nosotros no dejamos de dar ese sencillito, esa propinita, zamparnos en la cola, enviar a nuestro hijito para estacionarnos en el estacionamiento de discapacitados. Esos pequeños actos malévolos pueden parecernos pequeñeces, pero todo eso genera un malestar social mucho más grande. Sí, en la universidad hace tiempo sacamos un lema, cuando hicimos gestión alguna vez en la dirección administrativa, es cambiemos para cambiar. Claro. Si tú no puedes pedir que los otros cambien si tú no cambias. Exacto. Si tú no puedes pedir... O sea, es muy fácil, ¿no? Así es, tú no puedes pedir a los otros que cambien. Yo le decía a los muchachos que estaban en el Centro Federal, ustedes no pueden pedir tantas cosas si no pueden controlar un baño limpio, por ejemplo. Por ejemplo, tan sencillo como eso. Ha sido el doctor Alberto Retamoso, director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad San Marcos, quien nos ha vuelto a honrar con su visita. Seguiremos conversando sobre estos temas porque realmente nuestra moral y nuestra sensibilidad como sociedad necesita con urgencia palabras de este tipo. Gracias al doctor Retamoso y con ustedes, amiguitos, será hasta mañana. Chao. La movida musical peruana y su mejor escenario. Nacional.